noches, jóvenes. Buenos días para ustedes. El día de hoy vamos a tener la clase número 6 que comprende el día 16 de abril de 2021. Esta clase ya es la última clase que vamos a tener en la semana. Y antes de empezarla, quisiera darles un aviso importante. El día de mañana, en este caso el día de hoy, que ustedes van a estar viendo el video, no vamos a tener clase en línea de matemáticas debido a una reunión que tengo importante y no puedo yo postergar. Sin embargo, estoy dejando este video para que ustedes puedan ver la clase del día viernes y la puedan ustedes complementar con las anteriores clases y puedan terminar el ejercicio que se encargó desde antes de salir de vacaciones y que ahora en la primera semana de reanudación de clases pues estamos por terminarla. Les recuerdo que el ejercicio se entrega este lunes 19, me parece que sería 19 de abril, antes de la medianoche. Tienen tiempo suficiente después de ver este video para terminar todos los puntos que se tratan en el libro de texto, pero también los puntos que se encargan en las clases que estamos pregrabando para ustedes. Es importante señalar que todas las cosas que se han estado encargando en los videos se van a revisar en los entregables que ustedes van a mostrar en el ejercicio. Si falta alguno de ellos, el cual vuelvo a repetir, se ha instado en los videos que están pregrabados y los cuales es muy importante que los vean, pues evidentemente la tarea se tendrá que poner como tarea incompleta. De otra manera, pues la tarea será manejada como una tarea completa al realizar todas las indicaciones que se han pedido en los videos de las clases de matemáticas. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. El eje, tema y contenido es el mismo que hemos estado manejando, sigue siendo número, álgebra y variación. Seguimos viendo el tema de funciones y el contenido, seguimos viendo el análisis, la interpretación y la resolución de problemas de situaciones de variación lineal a partir de tablas, gráficas y expresiones algebraicas. El día de hoy vamos a realizar la lección número 47 de su libro de texto y para lo cual vamos a recurrir a nuestro ya mencionado Jamboard, donde ya tenemos cargados las dos páginas que comprenden esta lección. Bueno, en esta lección, página 108 de su libro de texto, dice lo siguiente. La lección se llama Vámonos de excursión. Los alumnos del grupo primero A planean ir de excursión y necesitan rentar un autobús. Han estado consultando los precios que ofrecen 3 líneas de autobuses de acuerdo con la distancia del viaje. En la línea A, la línea B y la línea C. La línea A ofrece el siguiente plan de viaje. Con 20 kilómetros el costo es de 2.200 pesos. Con 40 kilómetros el costo es de 3.400 pesos. Con 60 kilómetros el costo es de 4.600 pesos. Con 80 kilómetros de 5.800 y con 100 kilómetros de 7.000. La línea B maneja con 20 kilómetros 3.000 pesos en costo, 40 kilómetros 4.000 pesos en costo, 60 kilómetros 5.000 pesos en costo, 80 kilómetros 6.000 pesos de costo y 100 kilómetros 7.000 pesos en costo. Y la línea C ofrece que por 20 kilómetros un costo de 1.600, 40 kilómetros 3.200, 60 kilómetros 4.800, 80 kilómetros 6.400 y 100 kilómetros 8.000. Vamos a hacer un acercamiento para hacer un análisis de estas tablas. Como ustedes ya pueden observar, en estas tablas se va a manejar variación lineal. Es decir, vamos a buscar la correspondencia en estas tablas. Y podemos asumir, por lo que ya hemos visto, que una de los dos componentes de cada función va a ser la variable dependiente y la otra función pues sería la variable independiente. ¿Sí? En este caso, lo más cómodo
sería que la variable independiente fueran los kilómetros que nosotros vamos a solicitarle a la línea A, en este caso, para que nos arroje un costo. Entonces, si nosotros introducimos la cantidad de kilómetros y como resultado nos va a dar un costo en pesos, pues quiere decir que los kilómetros van a ser la variable independiente, que sería X, y el costo en pesos sería nuestra variable Y. Así va a estar dada la función en todos los casos. Simplemente vamos a tener tres funciones diferentes. Esto como principio de cuentas que podemos analizar antes de que nos pidan algo, ¿no? Muy bien, ya que tenemos definido esto, ahora sí vamos a ver qué nos piden. Si van a un lugar que está a 20 kilómetros de la escuela, ¿qué línea les conviene rentar? Vamos a leer lo que dice las tablas. Por 20 kilómetros el costo es de 2.200 pesos en la línea A. En la línea B, por 20 kilómetros el costo es de 3.000 pesos. Entonces la línea B es más cara que la línea A, al menos en 20 kilómetros. La línea C, por los mismos kilómetros, ofrece 1.600 pesos. Por lo tanto, podemos observar por simple lectura de las tablas que la línea C, vamos a poner aquí, la línea C es la que más nos conviene. En este caso vamos a asumir que esta conveniencia es por el costo, ¿sí? La línea C, que es la que nos da el precio menor. Muy bien. La siguiente pregunta dice, si van a un lugar a 60 kilómetros de la escuela, bueno, pues vamos a analizar las tablas ahora con los 60 kilómetros. La línea A son 4.600, la línea B son 5.000 y la línea C son 4.800. Entonces ahora nos conviene más en la línea A cuando se trata de una distancia mayor que es de 60 kilómetros. Entonces en este caso nos conviene la línea A. Y para un lugar a 120 kilómetros habría que analizar la tabla, pero si se dan cuenta las tablas llegan hasta 100. Nos faltaría el rubro de 120 en cada una de las tablas. Entonces, pero nosotros podemos hacer un análisis de esta tabla. Ya sabíamos desde un principio que existe un intervalo entre los costos, entre los resultados de cada función. En este caso, los resultados en Y. Esos intervalos nos dice de cuánto en cuánto va a ir aumentando el costo. Así que con una simple diferencia podemos sacar cuál es el intervalo para la línea A, que sería de 3.400 menos 2.200. Si hacemos esa operación, el intervalo de esta línea A es de 1.200. Voy a ponerlo aquí por un ladito. ¿Qué quiere decir? Que yo a cada cantidad le voy a agregar 1.200 y voy a obtener la siguiente cantidad que me está dando en los intervalos, obviamente del mismo tamaño. ¿A qué me refiero con el mismo tamaño? Si se dan cuenta, van en intervalos de 20 en 20. 20, 40, 60, 80 y 100. Y como el intervalo que busco también es de 20 en 20, que será el 120, entonces lo que estoy haciendo es válido en ese tipo de análisis. Si los intervalos no fueran iguales, no se podría hacer de esta manera. Tienen que ser iguales los intervalos. Entonces, a 2.200 yo le agrego 1.200 y nos va a dar efectivamente 3.400. Si le agregamos otros 1.200, nos va a dar 4.600. Si le agregamos otros 1.200, nos va a dar 5.800. Más 1.200, llegamos a 7.000 y más 1.200, el valor al que vamos a llegar a los 120 kilómetros, que lo voy a poner aquí por un lado, va a ser de 8.200. Listo. Para la línea B también tenemos que averiguar en 120 kilómetros. Y para la línea C también 120 kilómetros. Solamente que aquí van a variar los intervalos. De 3.000 a 4.000 solamente hay 1.000 de diferencia. Entonces 3, 4, 5, 6, 7. Aquí van a ser 8.000. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los costos están variando de 1.000 en 1.000. Y para la línea C también tenemos que sacar la diferencia entre los 3.200
menos 1600. Entonces el intervalo es de 1600. Ahí nos damos cuenta que al estar sumando 1300 nos debe de dar el siguiente, perdón, 1600 nos tiene que dar el siguiente valor. En este caso 8000 más 1600 son 9600. Entonces ponemos aquí por un ladito 9600. Y ya tenemos los valores para poderlos comparar. En este caso la línea B fue la más económica para una distancia de 120 kilómetros. Entonces aquí podemos poner que es la línea B. ¿Cuánto se paga en cada línea por un viaje de 200 kilómetros? Ahora nos pide que hagamos esto hasta 200 kilómetros. Para hacer eso podemos hacer un intervalo más grande, de 20 hasta 100 para ver cuánto espacio hay, y de 100 hasta 200 para ver también el espacio que hay en cada uno de ellos. Vamos a hacer ese experimento y luego lo comparamos en ir de 20 en 20, ¿no? Si lo hacemos directamente así, el intervalo que hay de 20 hasta 100 es una diferencia de 7000 menos 2200, que son 4800. Entonces es el intervalo que hay de aquí hasta acá. Fíjense cuántos kilómetros estoy saltando. 20, aquí sería 20, 40, 60, 80, perdón, me falta uno más, que sería para llegar a 100, 8200 menos 2200. Estamos pegando un brinco de 6000 pesos del 20 hasta el 120. Si yo pego otro brinco igual y me voy otra vez de 20 en 20, sería 120, 140, 160, 180 y 200. Entonces necesito 4 brincos más. Cada brinco dijimos que en el primer caso estamos dando 20, 40, 60, 80 y 200. Son 4 lugares, perdón. 1, 2, 3, 4. Si estaba bien. De 7000 menos 2200. Son brincos de 4800. Entonces, si yo le sumo 4800 a los 8200, voy a dar otros 4 brincos como los que di anteriormente, y con esos 4 saltos voy a llegar a el kilómetro 200. Entonces, más 8200 nos da 13000 pesos. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Pero lo pronto lo voy a ir apuntando. 13000. Me faltó nada más el signo de pesos. Son 13000 pesos. Vamos a ver, a comprobarlo. Ya nos dimos cuenta que cada salto de 20 en 20 es de 1200. Entonces al llegar a los 8200, si yo le sumo 8200 más 1200, voy a tener el costo de 140. Si le sumo otros 1200, llego a 10600, estoy llegando al kilómetro 160. Si le sumo nuevamente 1200, estoy llegando al kilómetro 180. Y si le sumo los últimos 1200, llegaría al kilómetro 200 con 13000. Estas operaciones ya no las vieron ustedes porque no puse aquí la calculadora, pero es muy fácil de estar comprobando lo que les acabo de decir. Entonces yo lo que hice hace rato era para que no hicieran, no se fueran de 20 en 20, sino que se dieran cuenta que solamente con 4 saltos es suficiente. 1, 2, 3 y 4. Es decir, sacamos la diferencia entre 7000 y 3000 para el caso de la línea B, y nos vamos a dar cuenta que hay 4000 de diferencia. A esos 4000 de diferencia se lo suma la última y nos va a dar hasta el kilómetro 200, que son los siguientes 4 saltos que tienen que ver en ese intervalo. Entonces 4000 más 7000 son 11000. Perdón, 12000.
Y por último, hacemos el mismo intervalo, pero para la línea C, y haciendo las operaciones que ya hemos visto, aquí nos va a dar 16,000. ¿Sí? Bueno, eso ya serían las preguntas que, insisto, se puede resolver analizando únicamente las tablas que tenemos aquí. Ahora bien, bueno, aquí viene una anotación que dice: compara tus resultados con los de tus compañeros. Como lo estamos haciendo de manera individual, pues esto no lo vamos a tomar en cuenta. Trabaja en equipo, bueno, ya sabemos que va a ser individual, ¿sí? Anoten la regla de correspondencia que relaciona la cantidad de kilómetros X con el costo Y para cada línea de autobuses. Bueno, aquí ya viene lo bueno, ¿sí? Que es encontrar la función de cada una de las tablas. Yo ya les había comentado que para encontrar la función en estas tablas teníamos que hacer una sustitución. Primero, saber cuál es el costo cuando no se ha llevado nada a cabo, es decir, cuando tenemos la coordenada en cero. Y después hacer lo mismo pero con el costo con 1, ¿sí? Sustituyendo el valor de x con 1. Entonces lo que necesitamos saber para poder integrar esa función, o para poder encontrar la función, necesitaríamos sustituir el valor de la función en 0 kilómetros y después en 1 para encontrar si hay una constante y cuál es esa constante y si existe una variable. Para esto necesitamos saber primero el costo que tiene en la línea A el kilómetro en 0 y el kilómetro en 1. Tenemos en 20 y sabemos que el intervalo es de 20 en 20. Entonces, así como le di para adelante 1200, que fue avanzar 20 kilómetros, pues si yo más bien retrocedo, perdón, 20 kilómetros, llegaría al kilómetro 0, restándole ahora a 2200 los 1200 que tenemos aquí. Si hacemos esa operación, vamos a hacerla juntos: 2200 menos 1200, nos vamos a dar cuenta que para el kilómetro 0, que aquí no me cabe, no hay una casilla, pero lo voy a poner por aquí arribita, para el kilómetro 0 el costo sería de 2200 menos 1200, que nos da por resultado 1000. Ahí está, más o menos para que se vea. Ya con el costo de 1000 sabemos que este 1000, cuando existe una sustitución en x de 0, esto nos va a estar dando la constante. Esto es igual a la constante, ¿sí? Entonces, ya que tengo yo la constante, ya sé que mi función empieza como y igual a un coeficiente de mi variable, que todavía no conocemos aquí qué número va a ir, pero sí sabemos que se le tienen que sumar un valor constante o un valor de inicio, que en este caso es de 1000. Y aquí el reto importante es ver, eh, con la ayuda de la primera iteración, que es la única que tenemos aquí, darnos cuenta en qué valor tendría que estar acá, haciendo una sencilla sustitución. Vamos a hacer la suposición de que tenemos esta función pero con un valor. Vamos a sustituirlo en esta primera coordenada, cuando en este valor de 20 ya sabemos que le corresponde a x y a este valor le corresponde y. Recuerden que son coordenadas. Entonces, si yo lo sustituyo en esta función que tengo aquí, y valdría 2200. Lo voy a escribir de este lado. Lo voy a escribir así para que se entienda mejor. A ver si me cabe acá. Está muy grande. Pero bueno, vamos a ver si a lo mejor lo hacemos del otro lado. Que no me va a caber. Vamos a hacerlo acá con más espacio. Si no, no nos va a caber. Más aquí les voy a poner como referencia que esta va a ser para la línea A. Entonces, para la línea A tenemos
la primera función, que es y igual a un valor a un coeficiente multiplicado por la variable x más 1000. Eso ya lo acabamos de deducir. Ahora vamos a encontrarlo sustituyendo los primeros valores de esta función. Cuando x vale 20 y cuando y vale 2200. Si y vale 2200, aquí voy a volver a apuntar la función para que no se pierdan en lo que estamos haciendo. Sería y igual, y le voy a poner la letra c como si fuera la constante, por x más 1000. Pero ojo, lo que vamos a encontrar no es x. Aquí lo que vamos a encontrar va a ser el valor de c. Nos interesa saber cuál es el número que se multiplica por esta variable. Recuerden que los valores que tenemos es y x. ¿Cuánto vale y? Pues aquí dice que vale 2200. Entonces voy a poner 2200 en lugar de la y, igual a c, que es el valor que yo quiero encontrar, multiplicado por el valor de x. El valor de x en este renglón o en esta coordenada es de 20. Ahí está. Y esto más 1000. Ya tengo aquí formada una ecuación. Esa ecuación se podría poner como 2200 igual a 20 por c más 1000. Y si yo volteo la ecuación utilizando la propiedad simétrica, sería 20 por c más 1000 igual a 2200. Y ya tengo aquí mi ecuación lineal. Para poder resolver esta ecuación lineal, ustedes saben que hay que despejar c y le tengo que restar, así como viene, ya le habíamos explicado en el tema anterior, lo que le estorba a c para que se pueda despejar, que sería menos 1000 y menos 1000 en los dos lados de la ecuación, para que nos quede como 20c. Se va a eliminar este valor y esto va a ser igual a 2200 menos 1000, que serían 1200. Y después ya nada más se va a dividir entre 20 y entre 20 para que pueda quedarnos únicamente el valor de c. Y esta c va a ser igual a la división entre 1200 entre 20, que nos va a dar, pues sería 120 entre 2, serían 60. Esto quiere decir que nuestra función va a quedar como y igual al 60 que acabamos de encontrar por x más 1000. Y esa va a ser nuestra función. No me voy a agregar las líneas que me faltaron para que vean cómo nosotros lo hemos estado manejando. Esto queda así. Recuerden que eso se eliminaba y esto se dividía. Y esto nuevamente se elimina. Y ahora sí, nos queda c igual a 160. Recuerden que c es el coeficiente que yo estoy buscando acá. Entonces ya que c vale 60, lo vuelvo a sustituir. Y me queda y igual a c, que vale 60, por x más 1000. Y esta es la función que yo estoy buscando. Entonces en la línea A, pues sería esta la función. Lo mismo podemos hacer para la línea B. Vamos a copiar todo esto, que se vea un poquito más rápido. Para la línea B, nosotros vamos a averiguar primero el valor inicial. Perdón, eso fue lo que me faltó, el valor inicial. Para ese valor inicial, vamos a hacer nuevamente un acercamiento. Para poderlo dibujar mejor. Y sabíamos que el intervalo de 3000 a 4000 era de 1000, pero 1000 hacia adelante. Si le doy 1000 hacia atrás, voy a retroceder 20 kilómetros. Recuerden que los intervalos son de 20 en 20. O sea, de aquí a aquí hay 20. De aquí a aquí hay otros 20.
Por esa razón, de aquí para abajo, al haber otros 20, pues voy a llegar al cero, ¿no? 20 menos 20, cero. De aquí a aquí hay 1000. Entonces, de aquí para acá, también tiene que haber otros 1000. Y 3000 menos 1000, aquí me va a dar 2000. Entonces, quiere decir que la constante vale 2000. Entonces, si nos vamos con esto aquí a la ecuación, se van a dar cuenta que ahora en lugar de 1000, la constante vale 2000. Pero también tengo que encontrar otra vez C. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿cuánto vale Y para el primer intervalo? Que sería 20 y 3000. Y vale 3000. Entonces aquí ponemos 3000. Y obviamente en X pues sigue siendo el 20 porque todos están con el mismo intervalo. Pero en lugar de más 1000, ahora es más 2000. Entonces aquí me va a quedar nuevamente 3000 igual a 20C más 2000. Y si yo volteo la ecuación, o más bien la giro utilizando la propiedad simétrica, sería 20C más 2000 igual a 3000. Para poder eliminar esto no sería menos 1000, sería menos 2000 de los dos lados de la ecuación. Al eliminar esto que tengo aquí, me van a dar 3000 menos 2000, pues van a ser nada más 1000. Y al dividirlo entre 20, pues era lo mismo que dividir 100 entre 2. Y 100 entre 2 me va a dar aquí 50. Por lo tanto, la función va a ser 50x menos, recuerden, 2000. Y ya nada más tenemos que poner las líneas que estamos acostumbrados a manejar para resolver estas ecuaciones de primer grado. Las de la división y las de la cancelación. Y listo. Hacemos lo mismo ahora con la siguiente línea, que sería la línea C. Nada más aquí no me va a caber todo. Entonces vamos a ir haciéndolo yo creo que en dos partes, para que esto se pueda reducir. Y lo podemos colocar aquí abajito, donde ustedes lo puedan ver sin ningún problema, ¿no? Vamos a quitar la última línea. Perdón, no me agarra ahí el cursor. Listo. Ahora sí, lo bajamos. Ahí está. Pero para poder hacer la línea C, tenemos que hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Averiguar en la línea C cuál es el valor en cero. Entonces otra vez volvemos aquí a la tabla. Vamos a hacer zoom nuevamente para escribir aquí los valores que nosotros necesitamos. Sabemos que al darle menos 20 va a llegar a 0. Y la diferencia que hay ahora de entre 1600 a 3200 pues son 1600. Y 1600 para atrás nos va a dar también aquí 0. ¿Qué nos indica aquí? Pues que no hay constante. Eso es lo que nos indica cuando el valor en 0, perdón, el valor en x igual a 0 nos da también 0. Quiere decir que que no hay ninguna constante. Es decir, que la línea que se traza para esta función empieza desde 0. Entonces quiere decir que aquí ya no vamos a tener nada. Simplemente y igual a c por x. Y ahora lo vamos a cotejar con el primer valor. 20 en x y 1600 en y.
Entonces aquí ponemos 1600, que es lo que valdría y, igual a 20 por c, pero ya no tendríamos aquí nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces al escribirlo nuevamente, ya un poco más ordenado, sería 1600 igual a 20c. Ahora agarramos este mismo recuadro para hacerlo de este lado. Ya no tiene caso que tengamos eso. Y aquí ya nada más iniciamos desde el orden que ya habíamos dicho, que era 20c, utilizando la propiedad simétrica, igual a 1600. Aquí nada más no tenemos ninguna constante, así que no debemos ni restar ni sumar, ya está despejado. Únicamente le quitamos el 20 dividiéndolo entre 20 y entre 20 en los dos lados de la ecuación, para que nos dé que c va a ser igual a 1600 entre 20, lo cual será lo mismo 160 entre 2, que serían 80. Y al ser 80, entonces y va a ser igual a 80x. Si gusta, nada más les agregamos las líneas que estamos acostumbrados a manejar. Esto sería una división, esto también sería una división. Esto se cancela y nos va a dar c igual a 80. Y esta es la función de la línea C, así como esta fue la función para la línea B. Y ya tenemos aquí las tres funciones. Ya no se las voy a apuntar porque ya están aquí. Ustedes van a hacerse cargo de apuntarlas en su respectiva línea, pero la función para la línea A es y igual a 60x más 1000, para la función B es y igual a 50x más 2000 y para la función C es y igual a 80x. Ahora bien, dice trace las gráficas correspondientes en su cuaderno, analícenlas y respondan. Esto de aquí, ahorita son preguntas, pero hay que hacer la gráfica. Eso yo se los voy a encargar a ustedes que lo hagan en su cuaderno. Entonces aquí ponemos de una vez cuaderno, para que no se les vaya a pasar. Van a tener el fin de semana para hacer esas gráficas. Pero no son unas gráficas muy sencillas que digamos, son unas gráficas un poco complicadas, aunque yo les voy a decir cómo se tracen para que no se compliquen tanto. En realidad van a trazar una sola gráfica y en una sola gráfica vamos a meter las tres funciones, ¿sí? Así que va a ser solamente una fotografía la que van a tomar, o que para entregar esta tarea, la fotografía en su cuaderno de una sola gráfica pero con tres líneas. Bueno, para hacer eso y para contestar las preguntas, primero hay que graficarlo. Yo me tardaría mucho haciendo la gráfica en AutoCAD, aunque sí lo podría hacer, pero será algo complicado. Entonces vamos a hacerlo ahorita con la ayuda de un programa que se llama GeoGebra. Se utiliza para el trazo de gráficas precisamente y vamos a ir agregando las gráficas en cada caso, ¿no? La cuestión aquí en GeoGebra es que así como en MathCAD ya habíamos trabajado en ese programa, para que el programa entienda que se trata de una función, se tiene que anotar no como y, sino como una función de una variable. Entonces vamos a poner la primera función como f de x, será la primera variable que vamos a tener, y este f de x lo vamos a tomar como la primera función, que sería correspondiente a la línea A, 60x más 1000. Vamos a apuntar aquí 60x más 1000. Ya tenemos la primera función. La siguiente función lo vamos a llamar g de x. Vuelvo a insistir que no le puedo poner línea A, línea B aquí en la función,
porque el programa no entiende que se trata de una función si no lo pongo con una notación matemática. Y les recuerdo que yo les había comentado que una función en realidad se debe escribir así. Rara vez se escribe, bueno, se utiliza normalmente la letra Y por simplicidad, pero lo correcto sería llamarlo de esta manera, ¿no? Entonces, la siguiente, que sería correspondiente a la línea B, la función es 50x más 2000. Entonces aquí ponemos 50x más 2000. Y la última función, que voy a llamar h de x, le va a corresponder a la función 80x. Me acuerdo que así era. Y listo, ya tenemos las tres funciones. Normalmente cuando uno escribe aquí en el programa, pues se debe de hacer la gráfica, pero aquí como que digamos que la escala no nos ayuda, por eso les decía yo que van a batallar un poco si no lo hacen de la manera que yo les voy a indicar ahorita. Vamos a hacer la tabla de estas gráficas. Vamos a escribir aquí tabla de valores y vamos a hacerlo para que nuestro valor inicial sea 0. Vamos al valor de x hacia positivo. Y el valor final, pues ¿qué les parece si lo notamos como la primera tabla que hicimos, que sería con un valor de 100? Y aquí donde dice paso significa de cuánto en cuánto va a los intervalos. Les recuerdo que íbamos de 20 en 20, ¿no? Ahí está. Y ya tenemos la primera tabla. Esta tabla de aquí, si se dan cuenta, es la misma tabla que tenemos acá. 20, 40, 60, 80 y 100. Aquí están. Pero iniciamos de 0. 20, 40, 60, 80, 100. Yo le agregué el 0. Y si se dan cuenta que son 1200, 3400, 4600, 5800, 7000. Aquí están esos valores. Nada más que le agregamos el valor de 1000, que es el que nosotros encontramos manualmente en esa gráfica, ¿no? Bueno, entonces el chiste es que las tres tablas que tenemos aquí, pero ya agregado el valor de 0 en cada tabla, ya lo tenemos aquí. Aunque bueno, me faltan las otras dos, ¿no? Vamos a agregarlas. Ahí está. Ahora sí, recuerden que aunque yo les estoy llamando f de x, g de x, h de x, se trata de la línea A, línea B y línea C. Entonces traten de visualizarlo en orden A, B y C. Ahora vamos aquí a la gráfica, ¿no? Porque no podemos visualizarlo con esta escala, ¿no? Entonces vámonos a ver qué le podemos configurar a esto. Primero que nada, vamos al eje X, que nos muestra nada más la dirección positiva porque no nos interesan los negativos. Yo ya les había comentado que una gráfica puede ir en positivo o negativo a la derecha y a la izquierda, respectivamente en X, pero también lo puede hacer en Y. Por eso en un plano cartesiano normalmente es una cruz gigante, ¿no? Donde el origen es el punto central. Pero hacia la derecha tenemos los números positivos en X y hacia la izquierda los números negativos en X, que sería el plano, la línea horizontal. Y en la línea vertical, que sería el eje de las ordenadas, hacia arriba del cero tendríamos los números positivos y hacia abajo del cero tendríamos los números negativos. Pero ahorita no nos interesa los negativos para no entrar en complicaciones y nada más vamos a trabajar positivos, ¿no? Entonces en el eje X y en el eje Y vamos a dejarle que solamente nos muestre los ejes positivos en X y en Y. Ahí está. Bueno, luego para que se vea un poco mejor, si se dan cuenta, aquí en el eje de las abscisas va de 1 en 1. Y si yo me voy a la tabla que teníamos aquí, las X van de 20 en 20, ¿no? Eso se debe al acercamiento que hay. Pero si se dan cuenta, la diferencia que hay entre X y Y es muy grande. Cuando X es 20, Y es hasta 2200. Entonces este programa lo hace a escala. Entonces para ayudarle un poquito a la escala vamos a magnificar, más bien a simplificar o a reducir la escala lineal que existe en el eje Y. Vamos a ir probando a lo mejor unas 20 veces. Puede ser que sea suficiente. Si se dan cuenta, aquí ya el eje X sigue de 1 en 1, pero el eje Y, voy a quitar esto porque nos está haciendo mosca, el eje Y va de 20 en 20. Aún así, para llegar al primer costo, que se dan cuenta ustedes, el primer costo es de 2200. Entonces nos falta todavía más. Vamos a darle pues, unas 50 veces, ¿no?
y todavía se ve un poquito más claro, ¿no? A lo mejor aquí ya son 100, 200, 300, va de 100 en 100. Si yo lo meto en una escala de 100, pues ya se alcanzan a ver también incluso la otra gráfica, ¿no? Esta línea roja es la H, que sería la tercera función, que es la línea C. Incluso pudiéramos rotularlas distinto. Por ejemplo, a esta le podemos poner línea C, y en la etiqueta ponemos que ponga el rótulo y el valor para que vean que aquí está línea C igual a 80x, que es la función. Para esta de aquí también vamos a corregirla, es la f de x, que sería la línea A. Entonces aquí le ponemos línea A y que nos muestre también el rótulo y el valor. Línea A igual a 60x más 1000, que es la función que ya hemos sacado. Y por ahí nos falta el tercer rótulo, ¿no? Que sería el de la línea B. Aquí no se alcanza a ver, pero vamos a sacarlo. Si magnificamos eso todavía más, vamos a ver la 150. Ahí se alcanza a ver. Bueno, vamos a dejar hasta 200. Ahí está. 200. Y ya empiezan más o menos a verse los valores. Vamos más todavía, vamos en grande, ¿no? 500, sin miedo al éxito. Ahí está, empezamos de 1000 en 1000. Ya se va a ver un poco más claro esto, ¿no? Ahora el eje de las X se ve muy separado, porque recuerden que este va de 20 en 20, ¿no? Entonces vamos a tratar de manejar otro intervalo para estos valores de X. Vamos a irlo alejando. Esto es cuestión de ajuste nada más, ¿eh? Se dan cuenta, miren, vamos alejando la tabla y se van acercando los valores. Ahí está. Mi intención es que aparecieran así. Tal vez aquí ya fue mucho. Vamos a dejar el 200 para que se alcancen, porque ya se ven muy empalmados, ¿no? Vamos a poner en 100. Todavía. Vamos a dejarlo en 70. Ahí está. Insisto que esto nada más es visual, ¿verdad? No estamos haciendo ningún cálculo, simplemente haciendo un ajuste. Esto les puede dar a ustedes una idea de cómo hacer su tabla, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes toman aquí la cuadrícula, en lugar de estos cuadros chiquitos, tomen este cuadro como un cuadro grande. Entonces cada cuadro en X, que váyanse de 20 en 20. O sea, un cuadro completo, o dos cuadros si gustan, que sean de 20, a un cuadro que sea 10, sea de 10 en 10, pero en Y no le hagan igual. En Y háganle a un cuadro 500, a otro cuadro 1000, al otro cuadro 1500, al otro cuadro 2000, para que tengan dos escalas diferentes y no se les haga muy grande la gráfica. Porque si ustedes se van cuadrito por cuadrito, uno por uno, no van a llegar a los valores. Entonces en su cuaderno, en el eje de las X, váyanse de 10 en 10, un cuadrito cada 10 unidades. Y en el eje de las 10 se van a ir de 500 en 500, un cuadrito cada 500 unidades. Para que les quepa, ¿sí? Si no, no les va a caber. Ahora, ¿cómo hago la gráfica? Pues estos en realidad son coordenadas. Por ejemplo, para la línea A, que es la línea verde, dice aquí que iniciamos en 1000. Se dan cuenta que viene la coordenada 0,1000. Entonces 0,1000, aquí es el primer punto. El siguiente punto sería 20,2200. Se van al 20, buscan el 2200 y aquí lo van a tener que hacer más o menos a ojo. ¿Por qué digo a ojo? Porque de aquí, bueno, ustedes van a tener a lo mejor aquí una línea interior, que es intermedia, perdón, que será de 2000 a 2500. Y ustedes tienen que llegar a 2200.
La mitad más o menos entre esas dos líneas sería de 2250. Un poquitito menos de esa mitad y van a llegar aquí. Ahora, si no, traten de buscar un valor que sea cerrado. Por ejemplo, un valor que se pinte en su gráfica, que vaya de 500 en 500. Si se dan cuenta aquí, el único valor sería 100,7000. Entonces se van al 100, buscan el 7000 y aquí van a trazar el punto. Con este punto y este punto de aquí, ponen su regla, trazan la línea y forzosamente tienen que coincidir las demás. Porque recuerden que cada punto tiene que caer exactamente en esa línea. Entonces, si ustedes no les da porque, ay, no alcanzo a leer bien el valor y no lo hagan así, váyanse con los valores enteros, más bien en los intervalos. Un valor en Y que vaya de 500 en 500. Yo elegí este porque cierra en 1000 y el valor con 100 cierra en 7000 según la tabla que tienen aquí, que ustedes también tienen en su libro. Aquí está, miren, 100,7000. ¿Estamos de acuerdo? Esta tabla, aunque el programa la hizo, nosotros ya la habíamos calculado aquí a mano. Es más, el mismo libro se les está dando. Entonces, para que no crean que cómo le voy a calcular, no, pues ya está calculada. Lo único que están haciendo es graficarla, ¿sí? Espero que con eso no haya dudas, ¿eh? Porque no quiero yo líneas chuecas o que me pinten la línea y que el punto no cae en la línea, cayó por un lado. Todos tienen que caer exactamente en la línea porque la regla no les va a mentir, ¿sí? Y si la gráfica la trazan como yo les estoy diciendo, tampoco va a haber errores a la hora de trazarla. La única cuestión que tienen que ustedes hacer para trazarlo bien sería que utilicen regla y que utilicen un cuaderno de cuadrícula grande. Sería lo único que necesitan hacer. Y de cualquier forma les va a salir correcta su gráfica. Ahora esa es la línea A, que será la línea verde. La siguiente línea, que será la línea B, es la línea azul. Y esa está también muy fácil porque con estos dos puntos primeros pueden trazarla. 0,2000, que sería este punto de aquí, y el siguiente sería 20,3000. Entonces se van al 20, buscan el 3000 y ya tienen dos puntos, este y este. Ponen su regla, unen los dos puntos, pero prolongan la línea. La van prolongando hasta que pasen a lo mejor el 200, porque van a buscar más valores después. Eso creo que les piden en el cuaderno, en el libro de texto, perdón. Y por último, la línea C, saben que inicia en 0, aquí está. Entonces el primer punto es 0,0. Eso es muy fácil, es el origen. El segundo dice que 20,600. Este a lo mejor no lo van a tener. Ni el 40,3200 va a ser difícil de establecerlo aquí. Ni el 60,4800, ni el 80,6400. Pero el 100,8000, ese sí lo pueden obtener. Se van a 100, suben hasta que lleguen al valor de 8000 en y van a tener este punto y este punto. Ponen su regla, unen los dos puntos y prolongan la línea hasta que aquí abajo en el eje de las X más o menos estén llegando al 200, más o menos a este nivel. Fíjense bien, la prolongarán hasta acá. ¿Por qué? Porque después le van a pedir valores que ustedes van a tener que leer. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está las gráficas. No sé si me faltó la G, creo que sí me faltó poner esta. Esta no le pusimos, que era la línea B. Y que también lo pusiera por rótulo y valor, para que quede así, ¿no? Aquí a lo mejor no se alcanza a ver porque se empalma. O más bien porque tengo esto aquí. Vamos a quitarlo. Ahí está. Pero de todos modos por colores pueden ustedes irlo observando, ¿no? Ahí está. Línea A, 60x más 1000. Línea B, 50x más 2000. Y línea C, 80x. Y ya tienen graficado. Ahora con esta información vamos a contestar las preguntas que vienen acá. ¿Para qué distancias conviene contratar la línea A? Aquí pueden leer la información de dos maneras, en la gráfica o en la tabla. Personalmente creo yo que la tabla nos ayuda a encontrar un poquito más de información, pero a lo mejor un poquito más detallada.
y en la gráfica podemos ver la información de manera más general, ¿sí? Fíjense bien, las líneas, aunque se ven hacia abajo, son valores negativos. A ustedes no les debería de interesar para este problema los puntos que atraviesan el eje de las ordenadas, este eje vertical. O sea, la línea de aquí para acá no les importa, ni de aquí para acá no les debe de interesar, ni de aquí para acá no les sirve a ustedes para nada en este momento, ¿sí? En este momento. Voy a hacerlo un poquito más para acá para que lo alcancen a ver así. Pero les recuerdo que esos valores a ustedes en este problema no les sirve. Porque ni modo que vayan a irse kilómetros negativos, ¿verdad? O sea, no va a ir de reversa el camión. Únicamente aplica para valores positivos. El caso particular que estamos tratando, el problema que nos están planteando aplica solamente para valores positivos. Pero así nos da la idea de una tendencia. Si ustedes observan las tres líneas, roja, verde y azul, fíjense las características que tienen. Mientras más vertical, es decir, mientras más se vaya inclinando hacia arriba, o sea que se vaya, por decirlo de manera coloquial, parando la línea, ¿sí? Eh, más alto va a ser el costo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, la línea roja nos indica que es la que está primero, de arriba para abajo, que la línea verde y la línea azul. Esa es la tendencia. Pero aquí, si se dan cuenta, si yo me voy hacia la parte baja, aquí la línea roja es la línea más abajo, la que está más abajo, digámoslo así, más cerca del eje de las X, más acostada, digámoslo así. Pero luego se va haciendo hacia arriba. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al principio la línea C es más barata, pero a medida que vamos aumentando los kilómetros se va encareciendo, al grado que para el kilómetro 40 ya está muy cerca de lo que cuesta la línea A, que es la verde. Después, más o menos como a este punto, que sería por ahí del 50, pues por aquí así, ya llega al mismo valor. Y después del 50 pasa y ya se vuelve más económica la línea A que la línea C. Ahora, de aquí hasta el 60, la más cara sigue siendo la línea B. Fíjense, es la línea que es más cara, al menos al principio. Después seguimos viendo la tendencia y la línea C, fíjense lo drástico de las cosas, para el kilómetro 80 ya pasó las otras dos líneas, o sea, ya es la más cara. Si ustedes pasan del kilómetro 80, o sea, el autobús recorre más de 80 kilómetros, la línea, de hecho desde antes, ¿no? Desde este punto, antes del 80, ya se vuelve la línea más cara. Y eso habla de que ya no les conviene. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Pues que si yo voy a una distancia corta, me conviene la línea C. ¿Qué se entiende por distancia corta? Pues vamos analizando y si se dan cuenta más o menos aquí, más o menos hasta aquí, me conviene la línea C. Es decir, si yo voy, por poner un ejemplo, porque no alcanzo a ver aquí el valor, pero vamos a suponer que es 50. Ahorita lo vamos a analizar en la tabla, pero vamos a suponer que es 50. A partir del 50 hacia adelante ya no me conviene la línea C. Si yo voy a recorrer menos de 50 kilómetros, me conviene la línea C. ¿Estamos de acuerdo? Si recorro más de 50 kilómetros, ya me conviene la línea A. Pero ¿hasta dónde me va a convenir? Pues hasta que llegue a este punto. Porque en este punto ya se cruza con la línea B. Entonces en este punto, que es el kilómetro 100, ya valen lo mismo la línea B y la línea A. Entonces ya a partir de aquí, después de los 100 kilómetros, ya me va a convenir, fíjense la línea azul, la línea B. Entonces de 0 a 50 kilómetros me conviene, aquí, me conviene la línea C. De 50 a 100 kilómetros me conviene la línea A. Y de 100, vamos a ver lo más, pues ya no se va a corregir porque es una línea recta. De 100 en adelante me va a convenir en todo momento la línea B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a ver estos datos en la tabla? Pues en la tabla podemos, para saber específicamente, ¿no? Porque aquí yo veo perfectamente el cruce en 100 kilómetros. Aquí
no se alcanza a ver en qué momento cruza. Entonces vamos a ver en qué punto se encuentra aquí. Entre, perdón, no es ese, es este de aquí. Aquí se ve el 50, que a simple vista parece que es en 50, pero no lo podría yo asegurar porque no se graficó ese punto. Aquí no se encuentra, miren, está en el 40 al 50. Entonces, para poder hacer eso, vámonos aquí a la misma tabla. Y en lugar de hacerlo de 20 en 20, vamos a hacerlo de 10 en 10. ¿Sí? Para que nos grafique el 50. Y en el 50, fíjense bien, esta que es línea A, para el kilómetro 50 vale 4000. Y la línea C, para los mismos 50 kilómetros, también vale 4000. Entonces quiere decir que aquí en el 50, aquí está el cruce, miren. Cuesta lo mismo en este punto. Entonces quiere decir que estamos correctos, ¿no? Antes del 0 hasta el 50 me conviene en la línea C. Del 50 al 100 me conviene en la línea A. Y del 100 en adelante me conviene la línea B. Entonces aquí nos vamos a contestar eso. ¿Para qué se les conviene contestar la línea A? La línea A es la línea verde. Dijimos que del 50 al 100. Entonces vamos a poner aquí que esto va a ser del 50. Ustedes lo escriben completo, ¿no? Al 100. La línea B, que sería la línea azul, pues me conviene después de 100, ¿no? Después de llegar a este punto ya me conviene la línea B. Voy a poner aquí. Después de 100. Y la línea C, que es la línea roja, pues del 50 para atrás, ¿no? O sea, menos de 50 kilómetros. Ponemos aquí menos de 50. Listo. Ya tenemos contestadas las preguntas y con el análisis gráfico que aquí yo se los muestro con este programa, pero ustedes lo pueden hacer directamente en su cuaderno o si ustedes gustan, si se dan cuenta, esta es una aplicación gratuita. Se llama, bueno, yo le puse nada más GeoGebra Online. Ahí está. Y este es el vínculo. Entonces aquí vamos a darle copiar. Y aquí les voy a agregar ese vínculo. Para el que lo quiera utilizar, pues también lo puedo utilizar, ¿no? Ahí está. Ponen este vínculo, ya les abre la página, se llama calculadora gráfica. Y bueno, ya tienen el video para que vean cómo lo estuve haciendo. Y sigan las instrucciones del video y les quede su gráfica. Pero esto no quiere decir que me la van a hacer en la computadora y ya. Porque lo que pide el programa de estudio es que ustedes sepan graficarlo a mano. Esto les va a ayudar a ustedes a darse una idea de cómo les tiene que quedar su gráfica a mano. Entonces sí lo pueden utilizar aquí, pero yo la tarea o en el ejercicio se los pido en su cuaderno. No se los estoy pidiendo aquí. Porque no falta quien me lo vaya a hacer aquí, le tome fotografía y me lo pegue o me lo mande directamente así. No. Lo estoy pidiendo en el cuaderno. Desde ahorita se los estoy diciendo. Si me lo mandan así, no se los voy a hacer válido. Esta herramienta es para que para las personas que ya saben el comportamiento de las gráficas. Ustedes apenas lo están aprendiendo. Es importante que lo hagan a mano para que ya después que sepan el comportamiento de las gráficas, que en este caso son rectas, pero también hay gráficas curvas, hay gráficas sesgadas,
Hay gráficas de muchos tipos, de diferentes tipos de funciones, que en su momento los van a poder manejar. Y vuelvo a repetir, esto es una aplicación gratuita y es para eso, ¿sí? Pero insisto, el programa de estudios no nos está diciendo que lo hagamos con un programa de cómputo. Dice que lo hagamos a mano, que sepamos hacerlo. Entonces, pues allá, ya de todos modos ahí les dejé el link por si ustedes lo quieren copiar, lo quieren hacer de esa manera. Está bien, lo pueden hacer. No estoy peleado con que lo hagan o no lo hagan. Pero esto no sustituye que lo hagan a mano, ¿no? Ahí está. Bueno, ya ustedes tendrán tiempo de tipear este vínculo para que lo puedan abrir. Por eso les dejé la página un rato. De hecho, el Jamboard lo van a ustedes a tener acceso solamente en modo de lectura. Eso quiere decir que van a poder ponerle pausa o ver la imagen y tipear lo que viene aquí, ¿no? Y por si alguien despistado no lo puede ver, ahí está el acercamiento, ¿sí? Para que le pongan pausa al video y lo puedan tipear. Porque no lo voy a poner en otro lado, ahí está en el video. Bueno, con eso terminamos con la página 108. Avanzamos a la página 109 y dice lo siguiente. Vamos a acercarnos para leer mejor. Con la longitud del fémur se puede calcular la estatura aproximada de una persona. Representa algebraicamente las relaciones de los recuadros. Expresa la medida del fémur con X y la estatura con Y. Aquí hasta nos pusieron la gráfica de un esqueleto y nos está señalando cuál es el fémur, porque yo no sé cómo anden en biología, pero pues el fémur es este hueso que tenemos aquí, ¿no? Entonces, según el problema, no sé si esto sea verdad, puede ser, ¿verdad? No desconozco si es verdad o no, pero pues podría ser que existe una relación entre la longitud de este hueso con nuestra estatura. Entonces, para eso se hace una relación matemática. A pesar de ser biología, se pueden aplicar las matemáticas. Y dice que representemos algebraicamente las relaciones de los recuadros expresando la medida del fémur con X y la estatura con Y. Para la mujer y para el hombre. Y aquí viene la información. La estatura aproximada de una mujer es de 47 centímetros más 2.6 veces la longitud del fémur. Entonces, siguiendo esas instrucciones, si se dan cuenta, 2.6 veces la longitud del fémur, esta es la parte variable. Y estos 47 centímetros es la parte constante. ¿Sí? Entonces, para la mujer tendríamos Y igual a 2.6 veces, o sea, 2.6 X, que es mi variable, más la parte constante, que es de 47. 47. Medido todo en centímetros, ¿no? Esto está en centímetros. Y también vamos a calcular la del hombre, pero también en centímetros. Y va a ser Y igual, vamos a ver la información del hombre, 2.3 veces la longitud del fémur más 64 centímetros. Entonces aquí sería 2.3 por X más 63. Perdón, es 64. Más 64. Ahí está. También en centímetros. En las expresiones anteriores, ¿qué significa el número que multiplica la variable X? Pues aquí dice, ¿no? La longitud del fémur, ¿no? Entonces esto ya ustedes lo van a escribir. ¿Qué significa las veces? Pues las veces que se aumenta la longitud del fémur, ¿no? ¿Cuál es la estatura de una mujer cuyo fémur mide 45 centímetros? Pues aquí hay que hacer una sustitución. Para la mujer
Vamos a poner aquí arriba mujer. La expresión es y igual a 2.6x más 47. Nos dicen que el fémur de la mujer mide 45 centímetros. Entonces sería y igual a 2.6 por 45 más 47. Voy a hacer esto más por acá. Ahí está. Perdón. Y va a ser igual, haciendo las operaciones matemáticas, me va a dar 2.6 por 45 más 47, 164. Y dijimos que eso está medido en centímetros. Y para el hombre, que creo que también lo van a preguntar, bueno, me imagino. Y para el caso de un hombre, bueno, si su fémur mide 45 centímetros, pues la expresión va a cambiar, ¿no? Según lo que nos dice el problema, el texto, que insisto, no sé si sea verdad, pero pues al menos eso es lo que dice el texto. 2.3 por x más 64. Entonces va a ser igual, y va a ser igual a 2.3, que multiplica también a los mismos 45 centímetros del fémur, pero en lugar de ser más 47 como el caso de la mujer, ahora es más 64. Y entonces y va a ser igual a, haciendo las operaciones, sería 167.5 centímetros, como habíamos dicho que estaba medido todo, ¿no? Ahí está. Ya tenemos los dos resultados, ¿no? Para el caso de la mujer, 164 centímetros, y para el caso del hombre, 167.5 centímetros. ¿Cuánto mide el fémur de un hombre de unos 79 metros de altura? Bueno, vamos a hacer ese cálculo. Vamos a hacerlo aquí por un ladito. Es que vamos a requerir más espacio. Si estoy más cómodo para trabajar. Entonces aquí vamos a hacer el... Ya no lo voy a poner sin mujer y hombre, voy a poner el inciso, que será el inciso D. Para el inciso D, pues la expresión, la función que representa la estatura, la relación del fémur con su estatura, en el caso del hombre, es 2.3x más 64. ¿Sí? Ya esto de aquí está de más. ¿Sí? Pero nos dice que cuánto mide su fémur y su estatura, para una estatura de 1.79. Entonces, para empezar hay que convertir estos metros, porque la función está en centímetros, hay que convertirlos en centímetros. Y para convertir 1.79 metros a centímetros tenemos que multiplicar por 100, porque un metro representa 100 centímetros. 1.79 por 100 son 179. Ojo, como en este caso los 1,79 o 179 centímetros le corresponde a la estatura, nosotros obteníamos la estatura con la variable y. Aquí arriba dice expresa la medida del fémur con x y la estatura con y. Por eso en lugar de y voy a escribir 179 porque es el dato que me están dando. Y esto va a ser igual a 2.3 veces la longitud del fémur que me están preguntando, que es lo que me están preguntando aquí. Por eso es 2.3x más 64. Ahora lo que voy a hacer es resolver esta ecuación, que ya se convirtió en una ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la manera tradicional, ¿no? 2.3x, aplicando la propiedad simétrica, más 64 debe ser igual a 179. Y de aquí, pues voy a restar menos 64 en los dos casos. Aquí, pero también del otro lado de la ecuación, para que esta no, más bien para que se equilibre. Y me va a quedar 2.3x igual
a esa resta de 179 menos 64, que me va a dar 115. Y por último, para despejar x, pues voy a dividir entre 2.3 y entre 2.3 del otro lado de la ecuación, para poder quedarme únicamente con el valor de x. En este caso, x va a ser igual precisamente al cociente que acabo de señalar, que es de 115 entre 2.3, y esto me representan 50 centímetros. A ver, aquí me faltó, ahí está, para que me quepa todo. Ya nada más voy a agregar las líneas que nosotros estamos acostumbrados a marcar. Para que quede sentado que es el mismo procedimiento que siempre hemos estado haciendo, ¿no? Entonces aquí serían 50. Y el de una mujer de unos 51 metros de altura. Bueno, sería el mismo caso que tenemos aquí, pero a diferencia de que lo aplicamos para la función del hombre, ahora lo vamos a aplicar para la función de la mujer. En este caso, el inciso que nos piden es es el mismo inciso D. Vamos a dejarlo así nada más, pero la función va a cambiar. Ahora la función es 2.6 x más 47. Y la estatura de la mujer que nos están manejando aquí está en metros, 1.51 metros, que para convertirlo a centímetros ya saben que tenemos que multiplicar por 100 y nos va a quedar 151 igual a 2.6 x más 47. Al ordenar esta expresión me va a quedar 2.6x más 47 igual a 151. Aquí ya nada más para poder hacer las operaciones pertinentes, en lugar de 64 como era el caso anterior, se van a poner 47 para que se elimine precisamente y se pueda hacer, o más bien se pueda realizar el despeje. Aquí nos va a quedar 2.6 y aquí va a ser la diferencia que se llegó de restar 151 menos 47, que me va a dar 104. Y por último, pues ya nada más se despeja se despeja x dividiendo entre 2.6 los dos miembros de la ecuación. Y 104 entre 2.6 me va a dar 40 centímetros. Listo. Ya nada más agregamos las líneas que ya les he comentado en varias ocasiones, pues para que sepan que lo hemos hecho de la misma manera que hemos resuelto ecuaciones, y sobre todo para que se den cuenta que las ecuaciones son bien importantes, ¿no? Aquí ya nos han ayudado varias veces. Entonces ya tenemos el inciso D. Y después dice en el inciso E y el inciso F, que ya lo van a hacer ustedes, nada más que para darle emoción, esto de aquí lo van a hacer en su cuaderno. Que les preguntan, ¿cuál es tu estatura? Pues aquí van a poner la estatura de ustedes. Se van a medir con cualquier tipo de cinta, hasta con una regla lo pueden hacer. Medir en una pared más o menos, marcar con un lápiz nada más, o con un gis que puedan borrar después, con una cinta que no se pegue mucho, o pedir el favor a alguien que les ayude para no manchar una pared, y tomar su estatura. No tiene que ser exacta, puede ser aproximada. Si ustedes no quieren poner su estatura, pongan una estatura aproximada también, o que ustedes crean, para que practiquen este ejercicio con valores diferentes. Obviamente, pues no se vale poner 1.64, perdón, los valores que ya dieron aquí, 1.79, bueno, no creo que nadie mida 1.79, pero a lo mejor 1.51 sí. Entonces pongan valores distintos, ¿no? Y ya después dice, traza en tu cuaderno las gráficas correspondientes a las expresiones que hallaste en el inciso A. Es decir, de estas expresiones que están aquí,
van a ser dos gráficas. Que vuelvo a repetir, pueden hacer estas mismas expresiones aquí en GeoGebra para que se den cuenta cómo se comportan y la pueden hacer después en su cuaderno y lo comparen, ¿verdad? Yo insisto que hacerlo en GeoGebra nada más es para darse una idea de cómo puede quedar, ¿sí? Pero bueno, en este caso los valores no van a ser muy grandes, me refiero a que no va a haber mucha diferencia. No va a ser como esta gráfica que ya vieron que se tuvo que hacer en el eje Y en rangos de 500 en 500 y en el eje X en rangos de 20 en 20 o de 10 en 10, perdón. Entonces acá a lo mejor no van a necesitar hacer tanto show, pero sí es importante que se den cuenta cómo se comporta y elijan la mejor escala para su gráfica. Entonces aquí también va a ir otra fotografía. Entonces ya para esta lección 47 me parece que es, se van a anexar dos imágenes, la del cuaderno, que es la gráfica que ya les había encargado aquí con tres líneas, y en este caso, perdón, y en la siguiente página, que es la 109, pues van a agregar pues únicamente el dato de su estatura para que hagan esta misma medida de cuánto debe de medir su fémur con su estatura. Aquí, o sea, es contestar esta y esta. Y por último el inciso F, donde van a graficar estas dos funciones. Puede ser una gráfica y en esa gráfica meten las dos líneas que va a ir aquí. ¿Sí? Espero que se haya comprendido, jóvenes. Con esto ya finalizamos las lecciones de esta semana. Les reitero una disculpa por no poder estar, aunque sea virtualmente, con ustedes el día de hoy en la clase. Sin embargo, insisto, aquí está el video para que lo vean, lo analicen y hagan las lecciones que les encargaron esta semana o que estamos viendo en esta semana para entregar este lunes. Insisto, no hay pretexto. Las personas que no me entreguen lo que ha estado encargando en el cuaderno, digo en los videos, por la razón que quieran, porque no quisieron hacerlo, o porque no lo vieron, o porque no vieron los videos, pues simplemente se marcará como incompleta la tarea. Y los ejercicios que me entreguen después de la fecha señalada, pues también tendrán un valor de cero. Entonces, por favor, traten de completar sus trabajos. Y si no hay más por el momento, pues gracias por su atención, jóvenes, y hasta la próxima.